Bueno, hay mucha incertidumbre y expectativa con lo que va a pasar esta tarde en la Corte Suprema en la acordada general. Esto es el momento donde se reúnen ahora todos, que son tres, los jueces de la Corte Suprema, Rosati, Lorenzetti y Rosenkrantz, para definir qué va a pasar con Ariel Lijo, que ayer pidió la licencia ante la Cámara Federal y que, vamos a decirlo, hizo lugar a su pedido, que no significa que le haya conseguido licencia, porque ahora vamos... La Cámara Federal. La Cámara Federal. Para ordenar los capítulos de este episodio se designa a Lijo y a García Mansilla por decreto. Lijo ya está a cargo de un juzgado, a diferencia de García Mansilla, que no tiene que pasar por, exactamente, viene de otro lugar, tiene otro origen. Ya ocupa un juzgado, incluso subroga otros juzgados el juez Lijo, con lo cual las opciones que tiene son o renunciar a la banca y tirarse a que su pliego no es rechazado y que permanece entonces como juez de la Corte Suprema, o pedir licencia para no correr ese riesgo de eventualmente tener el pliego rechazado y quedarse sin su puesto en la Corte y sin el puesto en su juzgado. Ahora el punto es, pidió la licencia a la instancia superior, a la Cámara Federal. Se dijo ayer durante buena parte del día que la Cámara Federal le había aceptado la licencia, pero que a su vez había remitido el asunto a la Corte Suprema, que tiene que decidir un montón de cosas. Exactamente, porque de hecho, de nuevo, como él ingresa, como decías vos, en comisión, no tiene garantizado el trabajo, como mínimo hasta el 30 de noviembre. Exactamente. A menos que el Senado, como decías, o le apruebe el pliego antes, con lo cual ya tiene el puesto hasta los 75 años, o bien se lo rechazan y tiene que volver a, ahora si renuncia. Si tiene licencia, puede y es una incomodidad, juzgado, porque un juez de una instancia inferior pasa a estar en la instancia superior de todos, y en el medio le pide permiso, o los que van a ser eventualmente sus inferiores, la Cámara Federal, si le dan licencia. Y la Cámara dice: hago lugar al pedido, que no significa que la acepta, porque lo que hizo inmediatamente fue remitir el expediente a la Corte y también al Consejo de la Magistratura. Porque de hecho no queda muy claro quién es el empleador. La Cámara, la Corte, el Consejo de la Magistratura. Quien designa un juez es el Consejo de la Magistratura. De modo tal que ahí en ese vacío, que le llevó varias horas a los jueces de la Cámara intentar resolverlo, encontraron un método, básicamente era para sacarse de encima y que quede a disposición de la Corte. Hoy se reúne los tres jueces de la Corte y el gobierno, se sabe, ya lo han manifestado, que quiere el presidente Milei que ya estén jurados los dos integrantes de la Corte antes del sábado y que estén los 5 integrantes a su lado cuando él esté dando el mensaje ante la Asamblea Legislativa en el inicio del periodo ordinario. Y la verdad es, a esta hora no se sabe qué va a ocurrir porque no se sabe qué va a hacer la Corte. Claro, y la Corte en definitiva tenía dos decisiones, una parece allanada. La primera es esta: si acepta o no la licencia del Lijo, y eventualmente quedará ahí abierta la decisión del propio Lijo si no aceptará la licencia la Corte Suprema. El gobierno en definitiva debe creer que, bueno, tiene mínimo 2 jueces que sí le aceptarían la licencia. Y esa parece ser la llave, porque todo indicaría que juramento le deberían tomar, porque en definitiva ayer, después de escuchar a prácticamente muchísimos constitucionalistas, incluso de políticos, el consenso es que técnicamente constitucional la decisión del presidente que es al límite, que es una crisis política de magnitudes, que tiene consecuencias imprevisibles. Todo está sobre la mesa, pero al texto duro de la Constitución, todo indicaría que los jueces podrían llegar a aceptar tomarle juramento desde esa perspectiva, que es la única que debería regir para la Corte. Y de hecho, y también la discusión es que como mañana finaliza la legislatura vigente y comienza un nuevo periodo el día sábado, y la Constitución habilita al presidente a la designación de los jueces en comisión en el periodo de receso,
La duda es si a partir del sábado ya deja de ser constitucional también. Por eso hay un apuro para que se resuelva. Claro, por supuesto, que juren antes del sábado. Por eso es en 3 días de furia. Eso también está clarísimo. Y ahí es donde se pone toda la lupa, ¿no? De lo forzado y lo amañado, si se quiere, de la estrategia oficial, donde claramente no tenías un Congreso de verdad en receso por unos días. Es como haber aprovechado una ventanita muy pequeña para forzar un poquito el espíritu por ahí de lo que quiso decir la Constitución para habilitar estas designaciones en comisión. Y tanto es así que no estaba de receso porque estaban sesionando y hubo un intento el viernes pasado de sesionar para tratar los pliegos, al menos el del hijo, el de García Mansilla todavía no tenía dictamen, y recordemos, esa sesión no ocurrió. Y la pregunta era, bueno, no tenían los votos. Efectivamente, no tenían los votos. ¿Es la lectura que hace el gobierno? Bueno, ayer hubo una entrevista que dio el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a Jonathan Viale, donde le hizo esta pregunta. Y le dijo, bueno, no tenían los votos, es decir, no hay acuerdo político para nombrarlo. Y la respuesta de Franco fue... un sincericidio, escúchala. No, es que no teníamos los votos. Tenía el dictamen. Después los votos, no lo conseguía. Los 2/3. Sí. O sea, yo creo que hay que analizar todo en su contexto, ¿no? Está claro que para La Libertad Avanza era muy complejo. Te diste cuenta que entraste, ¿no? Para La Libertad Avanza era muy complejo poder obtener los votos, siendo una minoría de 6 senadores. Sí, me acabas de confesar que el decreto es porque no tenían los votos. No, porque no hubo acuerdo, no porque no teníamos los votos. Bueno, no hay votos. No teníamos el acuerdo para conseguir los votos. O sea, funciona. Claro, los votos básicamente es la traducción. Si hay acuerdo hay votos, si no hay acuerdo no hay votos, pero bueno, básicamente en realidad en algún punto Franco refería que bueno, tampoco fue rechazado, que es algo que hay que también, esto hay que marcarlo, que es algo que en definitiva el Senado no suele hacer con este tipo de situaciones. Directamente no lo trata. Ha habido casos de jueces propuestos incluso para el cargo del procurador, Rafecas, por ejemplo, un pliego que nunca se trató, obviamente Rafecas nunca asumió muchos meses, incluso años creo, sin procurador y no se designó en comisión. De hecho, hubo un caso, Cristina Fernández de Kirchner, que había propuesto a Roberto Carles. Y terminó retirando el pliego y sobre el final de su mandato propuso a otros 2 candidatos cuyos pliegos los retiró Mauricio Macri. Claro. Entonces... pero suele ocurrir eso, que pasa de una gestión a otra, también con la procuradora que había propuesto Macri, Inés Weimar de Roca, que el pliego lo retiró Alberto Fernández cuando llegó y mandó el de Rafecas. Pero claro, no llegan a tratarse. Entonces es raro que haya... No es que no llegan directamente, como no hay acuerdo, como no están los votos, no se trata. Al recinto a que se trate. Es cierto que acá tenemos una situación un poco más, tal vez, atenuante, que el gobierno lo que está diciendo es... la Corte ya tiene 3 miembros nada más. Está funcionando prácticamente está al borde de su capacidad de funcionamiento y por eso la urgencia. Bueno, recordamos otra vez, la Corte había definido un esquema, si se quiere, de contingencia, de emergencia. Se llama con jueces cuando no hay acuerdo entre los 3 integrantes de la Corte para dirimir o algunos se tienen que excusar. Bueno, estaba el sistema, la Corte ya había definido el reglamento de cómo iba a funcionar con solo 3 miembros. También hay que decir que, bueno, que es otra anomalía esa de funcionar con un esquema ad hoc, pero bueno, había cierto margen para, bueno, ensayar un nuevo acuerdo, probablemente con otros pliegos. Sí, claro, o como ayer escuchamos a Mayans, poniendo también sobre la mesa otros cargos que necesitan acuerdo y que se pueden negociar. Y que es lo que indica que es lo que va a empezar a suceder a partir de la semana que viene. Bueno, cuando empiecen obviamente las sesiones ordinarias, empezarán esas negociaciones para obtener finalmente los votos para la confirmación del hijo, porque claramente el gobierno no se tira al rechazo a mitad de año. Y lo que estamos viendo en pantalla es la reunión de ayer del PRO, de la mesa ejecutiva del PRO, que recordemos, Mauricio Macri también nombró en comisión, en poquitas horas le duró ese nombramiento en comisión, de 2 jueces, porque también en su momento habían quedado el tribunal con 3 integrantes. Y después, de hecho, Mauricio Macri empezó a decir que había sido un error político. Lo que sí, en esta reunión de ayer de la mesa directiva del PRO, no hubo un acuerdo unánime sobre la posición que tomar frente a la decisión de Milei de nombrar por decreto.
hay algunos integrantes, aquellos como Santilli, aquellos que están tratando de negociar un acuerdo electoral firme con el gobierno, no quieren, de hecho se opusieron a que haya un comunicado, y otros sí, son más explícitos en rechazarlo. Esta diferencia quedó explicitada con el presidente de la bancada del PRO del Senado, con Alfredo De Angelis, que dijo, bueno, la mayoría va a votar en contra, es decir, hay algunos que van a votar a favor del hijo, y el que sí se expresó enfáticamente en contra de esto fue el expresidente Mauricio Macri. No lo hizo con un comunicado, lo hizo con un tuit diciendo que la experiencia empírica me indica, está hablando de su propio caso, que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi imposición de que los jueces que ocupan los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo, es lo que le pasó a él. Automáticamente hasta sus socios de la coalición rechazó su decisión, y lo que hicieron en su momento deshacer el decreto y enviar el pliego. De todos modos, me parece que acá ya, más allá del mecanismo, ya también está hablando y refiriéndose explícitamente al hijo, y que no era el mismo caso de él. De hecho, sus pliegos fueron, dentro de todo, en un tiempo razonable, aprobados tanto el de Rosati como el de Rosenkratz. Ninguno de los dos despertaba el rechazo y le despertaba la controversia que despierta el juez Ariel Hijo. Me parece que acá directamente ya en la segunda línea del párrafo le entra Macri duro al hijo, una posición que tuvo desde que se conoció la designación. Absolutamente, y hace referencia a un informe que se produjo en la Fundación Pensar, donde dijo, mi posición es la mayoritaria del PRO, y muestra un artículo que publicó Martín Casares en una revista del PRO. Es importante aclarar quién es Martín Casares. Martín Casares era el subsecretario de Política Criminal de Garabano, del ministro Garabano, es decir, de la gestión de Macri, y después fue el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, es decir, una de las personas que estuvo detrás de la designación en comisión de los jueces. Y ahí, en este artículo que trae Macri, cita que la designación de jueces en comisión es un nombramiento interino y en consecuencia provisorio hasta que el Senado presente acuerdo o no, y sigue diciendo este artículo que publica, que difunde Macri, que es una solución constitucionalmente permitida, pero no deseable, y en mi opinión traería aparejadas consecuencias negativas para el gobierno y la justicia. Y termina aclarando, esto no resuelve ningún problema urgente, no va a mejorar la seguridad jurídica y va a afectar la credibilidad de una Corte Suprema de Justicia que es independiente. Esa es la cita que trae Macri para argumentar en contra de la decisión del Gobierno Nacional de haber designado a Lijo y a García Mansilla en comisión. Y cuando Macri se refiere al rechazo, al amplio rechazo, que los jueces no pueden ser objeto, los jueces de la Corte Suprema no pueden ser objeto de tanta resistencia, en realidad Macri se está haciendo eco no solo de las reacciones políticas en rechazo del juez Ariel Hijo, sino también en el mundo empresario. Ayer se conocieron dos comunicados de distintas agrupaciones de empresarios que expresaron firmemente su rechazo a cómo se están designando los jueces, y también a la propia figura del hijo. En su momento habían expresado críticas. Este es el comunicado de IDEA, una de las asociaciones de empresas nacionales y extranjeras, si se quiere, más fuertes de la Argentina. La designación de jueces de la Corte Suprema por decreto debilita la calidad de nuestras instituciones y contradice los valores republicanos. Existiendo, por ejemplo, dice IDEA, existiendo los procedimientos constitucionales para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, es responsabilidad de cada uno de los poderes de la República la presentación de candidatos con fundados antecedentes de probidad. O sea, algo que los empresarios no suelen hacer con tanta firmeza en general. Bueno, ya los conocemos, suelen ser, el capital es cobarde, y suelen ser menos enfáticos en sus definiciones. Acá, sin ninguna duda, hablan de probidad, así como su debate de aprobación oportuna. Así que, en definitiva, acá están apuntando tanto al mecanismo como al personaje, y lo mismo ocurrió desde otra poderosa asociación de empresarios, que es la AmCham, que es la que representa, y atención con este dato, es la que representa a las empresas norteamericanas en la Argentina. Realmente estará dolido más al gobierno. Seguramente, no quiere decir esto, no tiene ninguna vinculación con el gobierno norteamericano ni con las relaciones de la Argentina con el gobierno de Donald Trump, pero aún así están ahí representadas
las empresas norteamericanas de mucho peso sobre todo en un sector que al gobierno le está interesando mucho, que es la energía. Bueno, ya en su momento se habían expresado en contra de la propuesta del hijo y ahora otra vez en contra, además del mecanismo que eligió el gobierno para decir. En este caso hablan de que representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática. Fuerte el mensaje. Muy fuerte. Así que en realidad, bueno, el hijo levanta más polvareda y una pregunta que no se termina de responder de, bueno, ¿por qué tanta intención, insistencia con el juez Ariel Hijo?